Hola, bienvenidos a La Vida con Alma. Hoy vamos a hablar de cine, pero de cine inclusivo, de ese que podemos disfrutar todos. Y para eso hemos traído a un experto. Hola, Miguel Ángel. Hola, buenos días, Nuria. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en Valencia. Pues Miguel Ángel, tú eres director de cine, divulgador, escritor, docente, bueno, mil cosas. Tenéis todo su currículum en la web cineinclusivo.com, ¿verdad? Sí, Eh, has, micineinclusivo.com. Has escrito y dirigido más de 200 producciones, tienes infinidad de premios y eres una persona que yo te sigo por las redes sociales imparable, muy, muy Gracias. activo. Y quería preguntarte para empezar, ¿en qué andas metido ahora? Pues bueno, justo ahora estoy preparando, este mes tenemos una serie de spots publicitarios para una serie de marcas que tenemos con una productora y luego pues estoy a punto de presentar una novela que se presenta el miércoles, día 10 de abril, que es mi segunda novela, se llama Alunia, es sobre brujería. Y luego pues estoy empezando con otros proyectos, pues también literarios y en otro ámbito pues también eso, combino siempre investigación, cine y creación literaria. A mí me llama muchísimo la atención tu currículum, ¿no? Porque pareces un hombre del Renacimiento. Cada vez que escucho una conferencia tuya o alguna cosa, siempre me sorprende, ¿no? Porque empezaste, creo, ¿no? Con el I+D, eso te llevó a una experiencia de cine sensorial. Para ir centrándonos, ¿cómo empiezas tú a interesarte por el cine? Pues desde pequeño, vaya, desde que a los 3 años mi madre me llevó a un conservatorio, me puso un violín en el cuello y me encantó el mundo de la música. Empecé a conocer por dentro, ¿no? Ya no solamente escuchar un CD, sino escuchabas una pieza y de repente podías entenderla, ¿no? Pues lo mismo me pasaba con el cine. La música quizá, ¿no? Tiene música, tiene literatura, tiene arquitectura, tiene, bueno, tiene de todo. Entonces, pues me pareció muy interesante intentar enfocar mi futuro no solamente a consumir y a recibir esas historias que salen en las películas, sino también el hecho de entender qué pasa ahí detrás, ¿no? Ver el backstage de las películas. Entonces, bueno, pues a partir de ahí tuve esa curiosidad muy infantil, sobre todo con el cine de terror, con el cine de efectos especiales. Yo veía los muñecos, ¿no? De las pelis estas de los Gremlins, de las pelis ochenteras, y me gustaba mucho y pensaba, ¿y esto cómo lo habrán hecho, no? Entonces, pues por ahí surgió mi inquietud. Tu inquietud. Pero ¿tu formación académica corrió en paralela con esa inquietud o como tantas personas eso lo mantienen como un hobby y después pues su familia le orienta, no, haz algo con lo que se gane De dinero? provecho, de provecho. Bueno, en este caso, yo soy licenciado en comunicación audiovisual y la verdad es que pues tengo la suerte de que tanto mi madre como mis abuelos siempre han apostado por mi carrera y por mí y nada, tengo la suerte de que además de eso, pues siempre he trabajado dentro del ámbito audiovisual como director o guionista. Es cierto que ahora pues combino con docencia, con divulgación, con investigación, con escritura, pero no he dejado nunca de rodar y me siento pues la verdad que muy afortunado. Eso es importante, ¿verdad? Que las familias apoyen esas inquietudes innatas, porque está claro, ¿no? En tu caso me comentas que es que desde muy niño te interesaba todo ese backstage, lo que había detrás, y cuando te Ujú. interesa las estructuras o las bases, quiere decir que hay ahí un amor y una pasión por esa materia, ¿no? A mí me pasó igual, yo desde muy jovencita me interesé por la radio y mi familia me lo fomentó, ¿no? Yo creo que es muy Ujú. importante porque al final vas orientándote hacia un camino, aunque a priori a lo mejor eso no parezca que puede ser como una salida profesional, pero es importante, hay mucha gente joven, ¿verdad?, que con 16 años no sabe muy bien Sí. a dónde enfocar el estudio, estudia algo por estudiar y lo que se hace así como a medias
por inercia no cala, ¿no? Profundamente dentro. Sí, totalmente. Yo creo que ahí hay un punto en el que, bueno, es cierto que la influencia familiar es muy importante en esta vida y sobre todo también eso, ¿no? La influencia, pero también el entender que uno mismo tiene que ir tomando ciertos caminos y darse cuenta de que toda decisión, pues yo recuerdo cuando ya tenía, pues eso, 16, 17 años que, bueno, quería ser periodista en realidad. Lo que pasa es que cuando vi el temario, dije, es que a mí la escritura la hago más por pasión que por obligación. Entonces dije, bueno, prefiero no centrarme en algo que me puede romper uno de mis vocaciones, que es la escritura, y me voy a meter aquí en cámara, voy a ver esto un poquito más de cerca. Entonces ahí fue cuando decidí orientarme al cine, definitivamente en la carrera. Y siempre, pues bueno, curiosamente, ahora desde hace unos años, desde la pandemia, que me puse a escribir o a desarrollar mi trayectoria literaria más en profundidad, pues fíjate que he vuelto a ese origen y desde una perspectiva donde sigo escribiendo por placer casi, vaya. ¿Cómo llega la discapacidad entonces a tu vida? Porque tú no vienes del mundo de la discapacidad y a mí siempre me resulta muy sorprendente, ¿no? Como personas ajenas al mundo de las personas con discapacidad se meten con tanta pasión y poniéndole tanta alma a lo que hacen, ¿no? Con tanta verdad y convicción. Pues bueno, esto fue por curiosidad también, ¿no? Curiosidad profesional en este caso. Yo todos los años intento lanzar un proyecto personal o, bueno, los años anteriores, ahora voy un poco más liado, pero estuve como 10, 12 años intentando lanzar un proyecto, un cortometraje, un vídeo un poco más artístico, en paralelo a mi carrera profesional. Y uno de estos proyectos se llamó X-Mile, que era un cortometraje de ciencia ficción. Lo escribí en 2013, lo rodé en 2014 y la postproducción nos llevó tiempo porque, bueno, pues siendo futurista, pues había que incorporar naves espaciales, animaciones, bueno, ahí hubo trabajo. Y lo que sucedió es que durante la postproducción, pues tuve contacto con una empresa que se dedicaba a hacer experiencias de olor bueno, pues en museos, en lugares, en eventos culturales. Entonces, bueno, hablando, llegamos a la conclusión de que podría ser interesante combinar su tecnología con el proyecto de Xmile, también porque Xmile es un cortometraje donde se ven muchas vestuarios que nos hizo un diseñador de moda del estilo así victoriano, barroco, ¿no? Es una mezcla así retrofuturista. Y entonces ya todos esos vestuarios contábamos con hacer una exposición anexa a lo que era la exhibición del cortometraje. Entonces ya pues teníamos en realidad el tacto, porque los vestuarios se podían tocar, y el olfato, ¿no? Entonces, claro, estábamos sumándole a la vista y al oído casi todos los sentidos. Entonces, bueno, pues poco tardamos en crear una experiencia a través del sentido del gusto, porque al ser futurista, pues había gente que comía y bebía cosas un poco extrañas o de colores extraños en la película, entonces los hicimos en la realidad, los recreamos y la gente entonces, bueno, pues venía al cine y disfrutaba de una experiencia de cine a través de los 5 sentidos, ¿no? Y ahí fue cuando me planteé... Perdona que te interrumpa porque es que me parece interesantísimo, vamos, ya lo quiero yo probar. Bueno, llegamos un poco tarde porque esto fue en 2016 Ya veo. y ahora ya lo hemos dejado un poco de lado ese proyecto. Sí que seguimos haciendo proyecciones porque nos siguen pidiendo Xmile lo más multisensorial posible y es verdad que la última experiencia fue el año pasado en la Universidad de Boston. Viajé allí y llevé el vestuario, llevé, creo que llevé unos de los perfumes que eran parte de los olores. Y allí prepararon las bebidas y los sabores. Entonces, la verdad es que fue casi, casi, casi como en el original y allí en la Universidad de Boston, que, bueno, el marco era espectacular. Pero bueno, eso, entonces, teniendo esta primera experiencia, que era un cortometraje que se veía a través de los 5 sentidos, pues ahí fue cuando empecé a pensar que si estábamos sumándole sentidos a la experiencia audiovisual, pues quizá también esto sumaba a colectivos, a personas que pues no tuvieran un sentido desarrollado o lo tuvieran mermado, lo que fuera. Entonces, bueno, pues empecé a pensar, ¿cómo ve una persona ciega una película? ¿Cómo se subtitula para sordos? Y entonces, bueno, contacté directamente con las entidades, primero contacté con COCENFE, luego COCENFE me remitió a CERMI y en CERMI me dijeron que me apoyarían,
pero si yo era el que hacía la accesibilidad. Es decir, que no la delegara en una empresa externa porque ya el corto estaba hecho. Entonces era un poco, mete como puedas la adaptación, ¿no? Que eso es un poco cómo se hace la accesibilidad en el mundo del audiovisual. Las películas se terminan y luego alguien ajeno a la película pues las accesibiliza. En mi caso, bueno, pues yo acepté el reto y me puse a leerme la normativa vigente, ¿no? Que son las normas UNE de audiodescripción y de subtitulado. Empecé a trabajar y todo el verano de 2016 me lo pasé yendo al edificio de la ONCE de aquí de Valencia con el ordenador y testando la audiodescripción y el subtitulado con personas con discapacidad. Entonces, bueno, la verdad es que me encantó la experiencia y sobre todo aprendí mucho de, no solamente mirando pues cómo adaptar la película y todo el tema de accesibilidad, sino que aprendí mucho de mi propio trabajo porque le apliqué una perspectiva diferente. Y eso es quizá lo que más me ha motivado, ¿no? Evidentemente, cuando trabajas accesibilidad e inclusión, estás contribuyendo al bienestar social y cultural de muchas personas, ¿no? O sumando a ello. Pero yo creo que no hay que pensar en para quién lo hace, sino creo que lo que hay que hacer es encontrar la vocación, ¿no? Encontrar lo que te activa, ponerle no solamente trabajo, sino ponerle amor. Y entonces, en este caso, a mí lo que me motivaba era que yo crecía como persona y como profesional cuanto más accesible o inclusivo hacía mi trabajo. Entonces, la verdad que esa combinación me encantó, me enganchó y aquí estoy después de casi 8 años. Eso iba a decirte, digo, no solo te encantó, a ti te ha enganchado, o sea, a ti lo de la inclusión y la accesibilidad se te ha metido en vena porque no solo ha quedado ahí en tus proyectos profesionales y de ficción, sino que es que ya te has puesto como teórico y has desarrollado toda una tesis con matrícula cum laude, por otro lado, ¿no? Y ahora en breve saldrá, bueno, en breve, a lo largo de este año en la Universidad de Valencia creo que va a publicar un libro basado en tu tesis, ¿no? Sí, la verdad que esa parte pues ha sido también muy orgánica, ¿no? Yo creo que lo bonito del sector cultural o del sector de la educación es que tú planteas algo, ¿no? Es como un profesor, una profesora plantea una clase, pero luego también depende del alumnado cómo recoge esa clase y cómo la modifica y el cine es lo mismo. Tú planteas tu película, la lanzas, pero luego el espectador es el que te va a dar el otro 50% de la película, una novela, etcétera. Entonces, con esta relación de sacar una película con los 5 sentidos, accesible, etcétera, y los proyectos siguientes, que yo ya escribía los guiones pensando en que iban a ser accesibles, entonces la obra ya cambiaba, ¿no? Y metíamos recursos dentro de lo que era el propio cortometraje o la propia película, en vez de solo delegarlo en va a ser audio descrito, va a ser subtitulado, sino íbamos un poquito más allá, pues el ámbito académico se empezó a interesar, asistían a las proyecciones, nos escribían y bueno, pues poco a poco de repente me vi metido en eso, ¿no? En estar preparando clases para universidades pues a nivel internacional, pues en Boston, bueno, en países árabes, en Qatar, pues en universidades europeas, en Italia, en España, en muchas universidades en España, en formación profesional. Entonces, claro, nos vimos un poco sorprendidos por este camino y empezamos a preparar o a ver que detrás de lo que hacíamos pues había un saber que podía desarrollarse o que podía compartirse de una forma más profesional o más teórica. Y bueno, pues con la pandemia, como los rodajes estaban muy restringidos y yo siempre valoro el acto creativo, ¿no? Entonces decía, bueno, si hay tantas restricciones, ya no vamos a estar grabando con la libertad que deberíamos tener como creadores o creadoras. Entonces, bueno, decidí dar un pequeño viraje o poner una pequeña pausa al audiovisual y fue cuando me dediqué a la escritura. Y pues tuve la suerte de que desde la Universidad de Castellón, bueno, pues la profesora Irene de Iges me ofreció la oportunidad de que ella estaba interesada en dirigirme una tesis sobre este modelo teórico de cine inclusivo. Acepté y bueno, pues desde 2020 a 2023, a diciembre de 2023, pues acabé la tesis. Y nada, y ahora pues la suerte es que ese proyecto también está teniendo una continuidad con el libro de la Universidad de Valencia
que saldrá pues a lo largo de este año y también me hace mucha ilusión porque al final una tesis es mucho tiempo, es Ya. mucho esfuerzo, no hemos tenido subvención, con lo cual ha sido un poco por amor al arte o a la academia. Pero bueno, sí que es verdad que me ha ayudado mucho a ordenar el pensamiento, a aprender a comunicar mejor, bueno, sobre todo a saber y a reconocer el trabajo que ya existía, porque a veces con el tema de la accesibilidad y la inclusión, tú estarás súper acostumbrada a escuchar que todo es innovador, que todo es la primera vez que se hace, que todo... Y a veces dices, no es verdad, hay mucha gente que ha servido como piedra base para los siguientes. Y sí que es cierto que hay conceptos más disruptivos o novedosos, pues como puede ser esto del cine inclusivo, pero es verdad que la tesis me ha ayudado mucho a geolocalizarme dentro del panorama de la accesibilidad y a entenderlo mucho mejor. Creo que introduces un concepto que va a ser, o quizás lo está siendo ya, muy útil acerca de lo que es la accesibilidad y la inclusión, ¿no? Tú en tu tesis puntualizas mucho eso, ¿no? Cómo se pasa de la accesibilidad a la inclusión Ujú. y cómo los dos marcos no son, no son contrapuestos. No. Háblanos de esa primera parte, ¿no? De cuando la accesibilidad se aplica en las producciones que ya están consolidadas y cómo la inclusión está desde la base en el proyecto audiovisual, porque a eso tenemos que aspirar y ojalá todos los creadores tuvieran ya ese bagaje, ¿no? que tú has conseguido en estos 7 años hasta concluir al final en esta tesis, pero que viene del mundo de la práctica. O sea, tú llegas a esas conclusiones porque lo has vivido, no porque te has sentado en tu casa a pensar cómo podemos hacerlo mejor, sino que sabes cómo lo podemos hacer mejor y cómo eso llega a la industrialización, que creo que es el punto definitivo, y ojalá la idea cale y las leyes, que después llegaremos a ello, las pongan en práctica, ¿no? Lo que es la accesibilidad tradicional, creo que así es como, ¿no? como tú le llamas, y después lo que sería la inclusión. Ujú. Vale, pues bueno, es lo que he introducido antes como pasó con Xmile, es decir, los creadores, como yo en su momento, no sabemos de accesibilidad, hacemos nuestras obras y no tenemos en cuenta nada, hacemos lo que queremos, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues si tenemos que hacerlo accesible, pues es lo que pasa, yo entrego la obra llega a una empresa externa que no ha tenido nada que ver con el proceso de la película y después de verla, pues las veces que haga falta para que entenderla y hacerse al proyecto, pues la adaptan a personas ciegas o personas sordas. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Pues que estas adaptaciones, como se hacen de manera externa, pues no llegan a tener Pues imagínate, ¿cuántas opiniones o perspectivas puede tener una película? Pues tantas como ojos la ven o como oídos la oyen. Entonces, claro, no es lo mismo que alguien desde esa perspectiva trabaje en un proyecto artístico y multidisciplinar, es decir, ¿cómo vas a percibir en 5 veces que veas una película el trabajo de vestuario, de música, de color, de cámara, de luz, de la dirección de los actores, los giros dramáticos del guión, los giros temáticos, los planos profundos, las subtramas? Es imposible, ¿no? No, y además el que hace todo ese trabajo incluye su propio sesgo, quieras o no quieras Claro, al final. Aunque, claro. por ejemplo, en España fue pionera, ¿no? La ONCE en la Ujú. audiodescripción de películas. Y yo recuerdo que se hacía mucho hincapié en ser objetivos, en no introducir apreciaciones subjetivas, ¿no? Del audiodescriptor. Yo creo que la ONCE hizo muy buen trabajo de audiodescripción en aquellos primeros años, creo que serían los años 90. Y Sí. después es verdad que han venido muchas empresas a sumarse a eso y con el tiempo se ha pulido, pero no era igual. Había muchas observaciones desde el punto subjetivo y tú dices, bueno, me estás inclinando ya la interpretación de lo que está sucediendo en la película, ¿no? Claro, aparte es que o sea, siempre que trabajemos algo va a ser subjetivo, porque va a ser desde la perspectiva del que lo trabaja. Entonces, quizá el punto de ser lo más objetivo posible es evidente para este tipo de modelo. Es decir, por favor, la película ya está hecha, yo quiero conocer esa película, no tu opinión de la película. Entonces, sé lo más objetivo posible, por favor. Pero claro, eso es limitado y limitante, porque al final tú
tienes el proyecto ya hecho, tú no tienes contacto. Si tú tienes una duda, no puedes llamar al director y decirle, oye, perdona, o al guionista o a quien sea, a producción. ¿Qué es lo que nosotros planteamos y qué es lo que yo me di cuenta? Pues con Xmile dije, es que he llegado tarde, o sea, lo he audiodescrito lo mejor que puedo, porque al final soy el guionista y soy el montador del proyecto, entonces pude moldear mejor la fusión entre accesibilidad y la obra final, pero es verdad que me daba cuenta de que no había llegado a tiempo. Entonces ya con el siguiente cortometraje, que fue Tiempo de Blues, o con mi siguiente película, o con los siguientes proyectos, lo que hago es, desde que estoy escribiendo, yo ya sé que eso va a tener una audiodescripción, un subtitulado, entonces empiezo a pensar, vale, ¿cómo implemento las herramientas de accesibilidad? ¿O qué recursos puedo meter en la obra para que la accesibilidad no tenga tanto peso, sino que tú puedas escuchar más la pista sonora de la película y yo te dé una información que luego no haga falta repetir en el subtitulado, en la audiodescripción? Y voy Ese más punto allá. me encanta. Cada vez que te escucho explicar eso me encanta. Porque hay tanto que se puede hacer con la banda Claro. sonora, más allá de ponernos el helicóptero que venga por aquí o por allá. Hay tantas cosas que se puede Total. hacer con el sonido, crear tantas Claro. atmósferas que después minimiza, con que se escuche un clic de algo que sea relevante y quede claro lo que es, te da tantas pistas. Hay muchas Correcto. películas, yo cuando mi hermana estamos viendo series de Netflix, ¿no? Y digo, ¿tiene audiodescripción? Dice, no, y dice, además esta hay mucho silencio, no creo que entienda lo que está ocurriendo y es que es justo, ¿no? Y sin embargo hay otras películas que están más trabajaditas en el sonido que te da muchas pistas. Claro. Sí, luego también no solamente es pensar en que las obras van a tener accesibilidad, que eso afortunadamente las nuevas leyes ya lo están pidiendo, que vienen de la normativa europea y ya te están diciendo que tú tienes que trabajar las películas teniendo en cuenta que se van a audiodescribir y a subtitular, ¿vale? Eso ya está conseguido, por así decir, que eso es un gran logro. Desde hace 2 añitos o un poquito más que se está haciendo ya a nivel nacional. En la Comunidad Valenciana también se pide esto desde 2018. Entonces sí que se están dando Claro, esos pero pasos. son para proyectos que están subvencionados, ¿no? Que aspiran a alguna subvención Correcto. pública, Sí. porque después eso lo harán o no lo harán, el que haga A una. nivel privado, no, claro, ahí ya es una elección. Pero Sí. bueno, que esto es al final como todo. Si tú tienes una empresa, pues tú delimitas tu target. Si luego vendes menos, pues tendrás que buscar la forma de vender más. Quizá la accesibilidad es una manera, pero eso ya son decisiones subjetivas. Lo que quería decir es que al final esta parte de tener en cuenta la accesibilidad cuanto antes ya se está moviendo desde el CESIA, que es el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, ya se están moviendo para que toda película pase por la accesibilidad. Y eso ya está hecho. No cortometrajes, largometrajes. Ahora bien, el reto mayor es no decir, vale, que la película tiene que tener accesibilidad, sino decir, vale, es que como yo ya me he formado en audiodescripción subtitulado, es decir, sé que tengo personas sordas, ciegas, que van a ver mi película, me formo en que vienen estos colectivos y entonces aplico mi creatividad para llegar también a esa audiencia desde mi película. Tenga o no tenga accesibilidad, porque hasta al final nosotros como creadores no controlamos todo el proceso. O sea, nosotros controlamos, si yo escribo el guión, yo escribo el guión. Yo no sé luego en qué cine se va a poner, o si el tráiler va a ser accesible, o si van a poner una audiodescripción. Yo no lo pudo controlar, ¿vale? Con Pero eso, sí puedo con, controlar mi parte. con eso tengo una anécdota que me enfadó muchísimo, y lo sabes, que yo te leía en Facebook, en redes sociales, hablar de tu película Swing, Swing era, ¿no? Sí. Y yo, qué bien, bueno, estaba alucinada porque todo lo que contabas, digo, es que estoy deseando verla. Y ya cuando por fin lo pude ver en Netflix, me encuentro que está en valenciano y que no había accesibilidad, o sea, no encontraba esa accesibilidad que tú habías dicho, ¿no? Y claro, ya hablamos y me explicaste justo esto que estás diciendo, que es muy importante, que muchas veces es que bueno, muchas veces no, es que no depende ni del guionista ni del director, porque después está la otra pata que es la distribución y ya eso escapa a vuestro control. Aunque hayas hecho todo lo posible porque sea accesible, después las plataformas y los distribuidores hacen lo que quieren con el producto, ¿no? Claro, según sus intereses, su presupuesto. Es que ahí, es que lo que tenemos que hablar generalmente y lo que yo abogo por trabajar desde la tesis o desde los proyectos es que existe una cadena completa de producción, desde el guión hasta la distribución, y que si toda la cadena no se mueve en pro de la accesibilidad, siempre va a haber alguien o algo que se va a caer
Y eso impacta, como siempre, en el usuario final, en la persona con discapacidad que quiere consumir producción cultural inclusiva o accesible. Entonces, claro, pues cuando me escribiste y me pusiste, es que, ¿dónde está esa accesibilidad? O en la tesis me preguntaba el tribunal, pero si tú has hecho toda la accesibilidad y esa accesibilidad no se emite, ¿tu proyecto es accesible? Hombre, pues si quieres te presento las facturas de lo que se ha invertido en esas pistas de accesibilidad, tanto en valenciano como en castellano, porque además aquí en la Comunidad Valenciana la película la rodamos en valenciano y tiene toda su accesibilidad en valenciano, la doblamos al castellano y tiene toda su accesibilidad en castellano, pues imagínate el tiempo invertido desde el guión para esa accesibilidad que luego nunca se ha emitido. O Es que es sea, dramático. fíjate, Es que es para pues cortarse bueno, las venas. Vamos, yo es que cuando tú me lo contaste, claro, los que estamos ajenos al mundo audiovisual nos quedamos perplejos, ¿no? Ante ese claro. despropósito. Yo también lo he vivido desde dentro con películas que sé que tienen audiodescripción, que después se han emitido en televisión, pero el cartelito que dice tiene audiodescripción es visual y la persona ciega eso no lo ve, no lo sabe, y lo más dramático es que ahora ya sí con los Smart TV, pero te hablo de hace unos años, tú no podías con el mando a distancia de tu tele cambiar el menú por ti mismo y ponerlo en la versión accesible, con lo cual se emitían cosas que se anunciaban como accesibles, pero que en la práctica no lo eran. Madre mía, claro. Pues esto también por eso nosotros trabajamos siempre con personas con discapacidad en la medida de lo posible dentro de cada proyecto. No solamente por el hecho de ser más inclusivos, ¿no? Que al final creo que la palabra inclusivo a veces se usa como marca y luego pues hay que poner la carne en el asador, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando trabajamos con personas con discapacidad, no solamente es por esa cuestión. Segundo es por el talento de esa persona, tenga o no tenga discapacidad. O sea, ¿qué puedes hacer tú en la producción? Pero tercero también es para que conozcan de primera mano lo que es el sector audiovisual, porque creo que, bueno, pues lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Cuántos años han pasado para que podáis por fin, las personas que no veis o que no escuchan, etcétera, pues que puedan acceder de forma cuanto más autónoma mejor a todos estos contenidos? Entonces, si no has accedido antes, no has podido conocer ese mundo, pues como yo hablaba de pequeño, ¿no? El backstage de este mundo, ¿no? Yo cada día también lo conozco mejor. Quiero decir, esto es un proceso que nunca se termina. Entonces, claro, si no has conocido bien el caudal o el flujo de cómo es una producción audiovisual al completo, cómo se hace o de quién depende, nunca vas a saber qué demandas como usuario o a quién le tienes que pedir, oye, por favor. ¿No? En tu caso, el problema era que Netflix no tiene la película audio descrita, pero tú me escribiste a mí, que yo Claro. hacía ya un año que no hacía, o un año y medio que no tocaba la película, que yo ya había terminado y yo estaba con otro proyecto, con la tesis en este caso. Entonces, fíjate lo importante que es que aquí todos tenemos una parte de cambio que hacer, ¿no? El usuario quizá tiene que aprender o que molestarse por consumir y por vivir el cine de otra manera o pues ver más making of, si te interesa el mundo para saber lo que pedir. Las industrias tienen que cambiar y tienen que empezar a valorar pues que no solamente es la accesibilidad, sino que, oye, te puedes formar en trato adecuado, que al final, ¿cuántas películas hay donde las personas con discapacidad luego se quejan de la representación que reciben? Oye, pues que yo no soy una persona, soy una persona sorda, pero eso no quiere decir que, yo qué sé, hable así o que diga esto. O sea, quiero decir, al final hay muchas cuestiones que se pueden cambiar a muchos niveles y que todas son muy útiles y todas dependen de la formación, de la educación. No Sí. estamos hablando de traer los olores al cine, estamos hablando de que los profesionales del cine tengan oportunidad de formarse en estos temas para que hagan mejor su trabajo, que es mucho más barato, creo, y mucho más fácil, porque cuantos más directores en una clase, ¿cuántos directores puedes meter? Y esos directores, ¿cuántas películas van a hacer en su vida? Pues hombre, si cambias al guionista, al director, al productor, cambias el cine. Entonces, eso es un poco lo que defendemos también. Y otra palabra muy importante en este proceso que podría marcar la diferencia es la
industrialización de todo esto, ¿no? A ver, Correcto. háblame de ese concepto. Pues es un poco lo que estaba comentando, es decir, nosotros defendemos y creamos programas de educación, porque para que te hagas una idea, fíjate cómo la cadena de la accesibilidad empezaría en la formación, ¿vale? De la industria. El profesional se forma, se hace profesional y ya empieza a trabajar. ¿Qué ocurre? Pues para que te hagas una idea, que ninguna universidad española, ni me atrevería a decir Academia de Cine española, ofrece cursos de accesibilidad audiovisual de ningún tipo, ni asignaturas, nada. Cero. De hecho, para muestra un botón, yo soy doctor en traducción y literatura, porque es la rama desde la que se estudia la accesibilidad, porque se entiende que la audiodescripción y subtitulado es una traducción de la obra audiovisual y desde esta rama se ha investigado y se ha explorado todo. Entonces, claro, imagínate, yo soy licenciado en audiovisuales, pero me he tenido que ir de mi carrera para hablar de cine accesible, lo cual es un claro indicador de que las cosas tienen que ir cambiando, porque si no cambiamos toda la cadena y el primer eslabón ya vemos que no está bien, pues si no cambiamos esa cadena, pues va a ser un problema. El libro con la editorial de la Universidad de Valencia, pues también surge dentro de una colección sobre estudios de traducción. Pero yo espero y además sé que la editorial de la Universidad de Valencia es una editorial con mucha solera y que tienen la carrera de comunicación audiovisual, pues yo espero que ese libro sirva un poquito de puente y que la tesis sirva de puente para que más universidades, bueno, para que cualquier universidad, desgraciadamente, pues empiece a tomar esa primera iniciativa y se pueda ir cambiando. Es cierto que si pensamos en formación profesional, sí que ya existe un curso de especialización de audiodescripción y subtitulado, ¿vale? Y esto quiere decir que es ya un curso superior y para llegar a ese curso superior tienes que pasar por grado de imagen y sonido, con lo cual son personas de imagen y sonido las que luego se forman en audiodescripción y subtitulado, que es Es interesante, muy porque ahí interesante, ya, sí. claro, ahí ya se está viendo ese movimiento del que estamos hablando ahora, ¿no? Cómo llegamos desde los profesionales de este medio audiovisual a la accesibilidad de forma lo más natural posible y durante el proceso de aprendizaje, que es donde más esponjas estamos y luego ya lo aplicamos. Entonces creo que hasta que no cambiemos eso, lo que vamos a estar es parcheando la industria. Es decir, que todas las obras sean accesibles, ya, pero las obras llegan sin que nadie tenga en cuenta la accesibilidad, con lo cual, si es una película con muchísimo diálogo, no te cabe la audiodescripción. Con lo cual, por mucho que quieras poner audiodescripción, la película no está preparada para ello. Y un montón de casos bueno, la propia norma te dice no toda obra puede ser accesible. Entonces, claro, tienes que hacerla accesible, pero no toda obra puede ser accesible, pero los profesionales de la industria no saben cómo hacer eso. Bueno, cuando una película tiene mucho diálogo, no te es tan relevante, ¿no? Conocer otros contextos, el propio diálogo te enmarca y lo puedes seguir. Aquí el problema es cuando la película tiene muy poquito diálogo y encima no tiene accesibilidad. Yo he llegado a ver películas, porque en España todavía en las plataformas falta audiodescripción. Te encuentras mucha audiodescripción que viene de Latinoamérica, pero no está en el doblaje de español-castellano, de español de España, y sin embargo sí tienen audiodescripción las versiones inglesas, en versión original, en inglés. Yo he llegado para enterarme de lo que va, a lo mejor en películas así un poco como de ciencia ficción, que no sabes muy bien por dónde se mueve el personaje, he llegado a ver la película con subtítulos en español y la audiodescripción en inglés para entender lo que está ocurriendo, Claro. porque de otra manera no lo iba pillando. O de vérmela primero con lo de descripción en inglés y después ponerme la versión en español para que no se me escapara ya nada, ¿no? O sea que... Sí, sí, desde luego. Claro, yo me refería a cuando hay diálogos que no te están contando lo que están haciendo. O, por ejemplo, siempre me pongo en el caso de, Dios no lo quiera, ¿no? Pero que de repente un alumno que está estudiando Bellas Artes o cine o audiovisuales y de repente tiene un accidente y pierde la vista. Pues una de las
de los empujes que le van a intentar sacar de ese duelo que va a pasar, de esa nueva condición que tiene, es seguir con su vida normal, con su día a día, ¿no? Si de repente no puede estudiar la carrera porque las películas no están audiodescritas o solamente están audiodescritas de una manera muy superflua de se sienta, se levanta, no sé qué, pero no se puede llegar a entender. Te pongo un ejemplo, Billy Wilder, El apartamento, una película que tiene mucho diálogo, que sí, puede seguir la trama, pero tú no llegas a comprender o a entender Claro. todo el acting de Jack Lemmon bueno, en fin, o sea, un montón de cuestiones que como nadie se ha planteado que una persona ciega puede estudiar cine, pues los materiales no estarían adaptados. Entonces, bueno, yo no digo que las audiodescripciones tengan que contenerlo todo, ni mucho menos, porque eso está fatal. Pero que por lo menos lo que quiero decir es que si la obra se prepara para ser consumida por un público mayor, contamos con la accesibilidad y contamos en la medida posible con colectivos con personas con discapacidad, pues siempre vas a tener más facilidades para poder hacer una industria más inclusiva. ¿Y percibes que hay interés en la industria por la accesibilidad? Si has tenido la oportunidad de pulsar eso, hablando con otros amigos, directores, compañeros. Yo creo que hay un interés porque suena bien, pero luego cuando ven que hay trabajo que hacer, pues bueno, ya se delega, se busca, sí que recibo muchas llamadas. Oye, pásame contacto de alguien que audiodescriba o cómo se subtitula o... Sí, eso sí, pero siempre desde una perspectiva mucho más externa, ¿no? Vale, sí, que me hagan la película accesible, pero yo paso, yo no ni lo miro. Sí, no, no Entonces, cambia bueno, su concepto, ¿no? Bueno, habrá que ser más sí. insistente. A ver, Y como buenas prácticas y buenas noticias, es verdad pues que el clúster audiovisual gallego sí que me contactó porque había un proyecto que habían pedido pues que diéramos una formación desde mi cine inclusivo, desde mi plataforma, pues para un guión. Entonces ahí sí que empezamos a darles pautas porque en el guión iba a haber personas sordas y entonces les dimos una serie de pautas, no solamente de representación, sino también para cómo trabajar la obra de una forma pues, que las personas sordas pues, pudieran tener mejor acceso. Y luego es verdad que entre septiembre y diciembre pues, estuvimos dando un par de asesorías bueno, a Disney. es que Y justo que no sí, quería que terminásemos y ya vamos a ir concluyendo, que me hablaras de esa experiencia, ¿no? Porque Disney se acercó a ti para que le hablaras de eso y me pareció, bueno, pues si Disney ya se está interesando, creo que hay ahí un poquito de futuro. Cuenta, cuenta. sí, al final, bueno, yo estuve invitado en el Festival Fixor de Buenos Aires, de Argentina, que es un festival de cine hecho por personas sordas y en lengua de signos, y allá que fui, y tuve la suerte de que en uno de los talleres, pues asistió la responsable del Departamento de Inclusión de Disney Buenos Aires, Disney Argentina, y nada, me dijo, ¿cuánto te quedas aquí en Buenos Aires? Y yo le dije que una semana, y nada, pues me invitaron a los estudios de Disney y les di una asesoría a los equipos de Argentina, a los equipos creativos de contenido, es decir, ya guión, ya me pedían qué le haces al guión, que eso es realmente lo que el elemento diferencial realmente, o sea, cómo trabajas tú como guionista tus guiones, ¿vale? De forma inclusiva, qué recursos incluyes ahí. Y luego, pues, la sesión, la verdad es que resultó pues, muy satisfactoria y muy buena. Recibimos feedback, cuestionarios de calidad de esto, que había buenas vibras. Y entonces ya, creo que fue en noviembre, e hicimos otra sesión para grupos de Disney Latinoamérica. Entonces, bueno, pues esa ya no pude estar allí, pero sí que la hicimos por Zoom y había pues 50 personas de diferentes proyectos de Disney escuchando pues estas cuestiones. Y la verdad que fue muy satisfactorio. Y la inteligencia artificial nos da también buenas perspectivas de futuro en Yo creo cuanto que a la sí. accesibilidad. Yo creo que sí y bueno, ahora mismo estoy colaborando con una compañía de inteligencia artificial que se llama Monoceros y estamos creando un proyecto que mezcla cine inclusivo e inteligencia artificial que, bueno, pues yo creo que puede ser motivo de contarte cuando lo tengamos en otro momento. Muy bien, pues con eso sobre la mesa te despedimos. Muchísimas gracias, ha sido un placer
charlar contigo aquí en La Vida con Alma y nada, que seguirá, seguirá. Muchas gracias, ha sido un placer.